Buenos días compañeros, buenos días abogados. Yo les voy a hablar sobre el artículo 30, alcance de la responsabilidad. La responsabilidad de los agentes de detención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante este en la medida en que se haya verificado la detención o percepción de los tributos. Y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo cuando no se haya efectuado total o parcialmente la detención o percepción. Ahora yo les voy a dar significado de algunas palabras en términos jurídicos. La detención se refiere a la facultad de un individuo de conservar un bien ajeno hasta que se le pague una deuda relacionada con ese bien. Percepción se refiere a que el individuo comprende, interprete y relacione con la autoridad fiscal, con las normas legales y el sistema judicial. ¿Eso les dicto también o si está entendido? ¿Cuál que término dice? Detención y percepción. No, yo los dicto candidato. Ahora, detención o percepción de los tributos. Son mecanismos de recaudación anticipada de impuestos que intervienen terceros asignados por la autoridad fiscal. Solidaria es una forma de obligación entre dos o más personas que son responsables. Ya, sigamos con la lectura, sigamos con el artículo. Del cumplimiento total de una deuda o obligación. Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de detención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron. Ahora les voy a dar los significados de algunas palabras en términos jurídicos. Perjuicio es un daño que se sufre dentro del ámbito patrimonial como consecuencia de una acción. Eso sí copiará, ¿no? Perjuicio. Ahora, sanción administrativa. Es una consecuencia jurídica impuesta por la autoridad pública no judicial a la persona física o jurídica que violó una norma dentro del ámbito del derecho administrativo. ¿Ya? ¿Todos? Penal. Son las penas o sanciones que el Estado impone por la comisión de delitos. Previniendo significa actuar contra la ley. Se quiere decir que implica violar, infringir o incumplir alguna ley, norma o precepto. Contraviniendo. Entidad, persona física o judicial o grupo de personas que estén. Este es un... Habla sobre un ejemplo. Una empresa constructora contrata a un proveedor para suministrar materiales por $5,000. Según la normativa, debe de tener el 1% del impuesto a la venta, el 50%, pero la empresa no realiza la detención al momento del pago. Si el proveedor no declara correctamente, el SRI puede exigir el pago del impuesto tanto a la empresa como al proveedor. Si lo delaciona la empresa, puede recibir sanciones por no cumplir su responsabilidad como agente de detención. Por eso es importante realizar la detención en el momento oportuno para evitar esos problemas. Aspecto del... Ahora por esos valores, que también son responsables con el contribuyente, es decir, que ambos deben responder ante la administración tributaria. Este artículo nos ayuda a entender cómo la tributaria, cómo interviene la obligación tributaria cuando hay intermedios en el proceso. 30.1 Derecho de los sujetos a pasivos. ¿De los sujetos? Pasivos. No te escuchas pasivos. Constituyen derecho de los sujetos pasivos a más de los establecidos en otros cuerpos normativos los siguientes puntos.
Pero antes de los puntos vamos a hablar sobre un término jurídico. Cuerpos normativos. Se refiere al conjunto de normas que regulan el comportamiento de una persona en una sociedad. Conjunto de normas que... Primer punto. Hacer tratado con imparcialidad, respeto, sin discriminación, con cortesía, consideración y ética por el profesional de la administración tributaria. Palabras en términos jurídicos. Imparcialidad. Se refiere a la objetividad en la aplicación de la ley y en la toma de decisiones judiciales. Imparcialidad. Se refiere a la objetividad de la aplicación de la ley o es un trato injusto hacia una persona o un grupo por motivos prohibidos por la ley. Discriminación. Conjunto de principios y valores que orientan el comportamiento humano hacia lo correcto y justo. Segundo punto. Ser informado y asistido de manera correcta y veraz. Regresa el primero, por favor. Y si la que atiende. Segundo punto. Ser informado y asistido de manera correcta y veraz por la administración tributaria en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Aquí en el segundo punto podemos hablar que el contribuyente tiene derecho a estar informado y asistido de forma correcta por la administración tributaria. El segundo punto. A formular consultas y a obtener respuestas oportunas de acuerdo con los plazos legales establecidos. Palabra en términos jurídicos. A formular consultas. Es la facultad que tiene toda persona de plantear preguntas y obtener respuestas. Nos hablan que otro derecho del contribuyente a que tenga derecho a formular preguntas si tiene algún inconveniente de una situación hacia las autoridades para que le den una respuesta clara y le ayuden a su problema sin tener inconvenientes. ¿Cuándo se aplicará esto, muchachos? Por ejemplo, se emitió la... Ya está grabando, ¿no? Cuarto punto, presentar solicitudes, peticiones y reclamos de conformidad con la ley y a recibir respuesta oportuna. Aquí nos hablan que también el contribuyente tiene derecho a pedir una solicitud, petición hacia la ley para tener una respuesta rápida y pronta. Punto 5. Acceder a la información que repose en la administración tributaria relativa a sí mismo o sus bienes. Palabras en términos jurídicos. Acceder a la información. Facultad de toda persona de obtener datos, documentos o respuestas de entidades públicas. Facultad de toda persona de obtener datos, documentos o respuestas de entidades públicas. Facultad de toda persona de obtener datos, documentos o respuestas de entidades públicas. Facultad de toda persona de obtener datos, documentos o respuestas de entidades públicas. ¿Ya? ¿Ya? Sexto punto. ¿A qué se refiere? Explíquenlo. Acceder a la información que repose en la administración tributaria.
si puede poner un ejemplo, hágalo. O sea, según el significado también, de lo que habla es que el contribuyente tiene el derecho también de obtener datos o documentos que también le ayuden a un inconveniente que tenga. Ya. ¿Y se acuerdan que el otro día vimos del pago en exceso y pago indebido? Algo vimos, ¿verdad? El pago en exceso cuando usted paga más de lo que debía, el pago indebido cuando paga por algo que no le correspondía pagar, ¿verdad? Imagínese que usted tiene un pago indebido o un pago en exceso. Tiene a su favor o pagó en demasía $400. Si usted no solicita la devolución de ese crédito a su favor o de ese dinero a su favor, la institución no le va a dar. Entonces ahí viene el derecho a poner peticiones, reclamaciones. Por ejemplo, si a usted le dicen por declaración a la renta tiene que pagar $3,000, pero no le dicen por qué, o según sus cálculos no son 3,000, son solo 1,500. ¿Qué es lo que hace usted? Presenta una queja, ¿verdad? ¿Y cuál es la obligación de la institución? Darle una respuesta oportuna y también motivada. Tiene que decirle, no, ¿verdad? A usted le toca pagar $3,000 porque si bien es cierto, en el 2020, del 2024 tiene que pagar esto, pero tampoco ha pagado del 2023, que es esto, ni del 2022, que es esto, y en total suman $3,000. Tiene que ser una respuesta también motivada. Entonces aquí viene el derecho de reclamar. Y ustedes pueden presentar reclamaciones, no solo en la administración tributaria, eso es un derecho en general. ¿Sí? Sigamos. Sexto punto. Acceder a las actuaciones. Buenos días. Ahí te adelanto bastante. Sexto punto. Acceder a las actuaciones administrativas y conocer el estado de tramitación de los procedimientos, así como facilitar copias de los expedientes administrativos en que se parte a su costa. Palabras en términos jurídicos. Expedientes administrativos. Son conjuntos organizados por documentos, actuaciones, conjuntos que están organizados por documentos, actuaciones y resoluciones que se generan. Son un conjunto que está organizado por documentos, actuaciones y resoluciones que se generan. Actuaciones y resoluciones que se generan. A su costa. Persona que debe asumir los gastos que se deriven de una determinada actuación. Persona que debe asumir los gastos que se deriven de una determinada actuación. A su costa. Persona que debe asumir los gastos que deriven de una determinada actuación. De una determinada actuación. ¿Ya está todo? De una determinada actuación. ¿Qué le pasa, Eduardito? Ya vamos a explicar. ¿Te dio el concepto de costas? Sí. ¿Qué son las costas?
persona que debe asumir los gastos que deriven de una determinada actuación. ¿Qué otro término tienes? ¿Son esos dos? Sí, a ver, vamos trate de explicar el 6, el 7, el 8. Lo que está hablando este punto es que también el contribuyente puede acceder también a conocer como ¿cómo se puede decir? El registro de los procedimientos. Y de igual manera también puede solicitar expedientes administrativos a su costa, que como dice su costa, asumir hacia los gastos que deriven de una determinada actuación. A ver, por ejemplo, usted contribuyente, como no ha pagado, le inicia un proceso coactivo, ¿ya? Cuando le inician el proceso coactivo, se le forma o se pone en una carpetita todos los documentos que tengan que ver con ese proceso coactivo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como expediente administrativo, ¿sí? Cuando dice actuaciones, se refiere a las acciones que realiza la autoridad. Por ejemplo, le notifican a usted que pague en 3 días o le van a embargar bienes. Esas se llaman actuaciones procesales, ¿sí? Dice que usted tiene derecho a solicitar copias. Ustedes le notifican con el inicio del proceso coactivo, contrata un abogado y el abogado le dice ya, pero necesito que me traiga las copias del expediente para ver cuál es el origen de ese proceso coactivo. A ver si los números están bien, si las normas están bien invocadas, si es que están los informes de respaldo. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Se dirige a la institución y le solicita que le den copias, puede ser copias simples o copias certificadas, ¿sí? Usted tiene derecho como sujeto pasivo a poder acceder a ese tipo de información. Cuando solicita, por ejemplo, copias de un expediente, los expedientes son carpetitas, les digo. Los expedientes se conforman por el número de 100 hojas y se llaman cuerpos cuando pasan de las 100 hojas. Primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo. No sé si han visto en los juicios penales de figuras como Jorge Glass, se llevan los juicios de cartones, eso se llaman expedientes, ¿sí? Obviamente la institución, si usted quiere, por ejemplo, su expediente son 500 hojas, la institución no le va a dar gratis pues, las copias de las 500 hojas. Usted tiene que pagar por esas 500 hojas. El valor de la copia no es que les va a pagar un dinero a ellos. Eso se conoce como costas, ¿sí? O sea que a sus expensas va a sacar las copias de ese expediente. Eso se llama costa. Y en los juicios comunes se llaman costas procesales. No se confundirán. Costas no se refiere a las orillas de los ríos ni de los mares. No. Costa se refiere a asumir el valor por acceder a reproducir este expediente administrativo, ¿sí? Explique qué son costas, las orillas del río. Séptimo punto. Al ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización relativas a sí mismo o a sus bienes, sobre la naturaleza y alcance de estas, así como de sus derechos y deberes en el curso de tales actuaciones, ya que éstas se desarrollen en los plazos de ley. Palabras en términos jurídicos. Fiscalización. Se refiere al acto de supervisar. Se refiere al acto de supervisar una actividad para verificar si la norma si cumple con las leyes. Para verificar si cumple con las leyes. Para verificar si cumple con las leyes.
vigentes para verificar si cumple con las leyes vigentes. Derechos. Facultades reconocidas por el ordenamiento jurídico. Facultades establecidas por el ordenamiento jurídico. Facultades reconocidas. Derechos. Facultades por el ordenamiento jurídico. No está reconocida ¿Dónde te quedas? por el derecho. ¿O qué dice? Facultades. Facultades por el ordenamiento jurídico que protegen los intereses. Facultades por el ordenamiento jurídico que protegen los intereses, libertades y dignidad de las personas. Intereses, libertades y dignidad de la persona. Intereses, libertades y dignidad de las personas. ¿Ya? En el séptimo punto nos habla que el contribuyente también tiene derecho a estar también y ser informado sobre las actuaciones de control o de la fiscalización. De igual manera, así como sus derechos y deberes en el curso de tales actuaciones. Que están establecidas por la ley, que la ley lo dispone en un plazo de tiempo. Que se desarrollen los plazos de la ley. ¿A qué se refiere con actuaciones de control y fiscalización? Se refiere a las auditorías, ¿no? A eso se refiere. Con las actuaciones de control y fiscalización se refiere a las auditorías. Por ejemplo, se le informa a usted que del 1 de enero del 2026 al 4 de abril del 2026 va a estar inmerso en un proceso de auditoría, ¿no? Ese es el derecho que tiene usted de ser informado cuando inicia el proceso de fiscalización. Si es que luego del 4 de diciembre el auditor considera que debe quedarse más tiempo, entonces le va a informar igual con tiempo que se extiende el plazo, ya no va a finalizar el 4 de abril, sino el 2 de junio del 2016. ¿Sí? El mismo, por ejemplo, dentro de la auditoría, le van a solicitar a usted por escrito: a ver, necesito que me presente estos documentos desde el 2017 en adelante, este y este documento, que me presenten sus libros contables, sus registros, todo eso desde el 2020, y ellos van a revisar. Y si quieren más información, le van a pasar por escrito para que usted se las facilite. Ese es un proceso de auditoría. Luego el auditor sacará sus conclusiones y qué sé yo, si es de la auditoría de parte de una institución pública, le dirán a usted si está bien o si está fallando, tiene que pagar una multa y todas esas cosas, ¿no? Pero los controles y fiscalización se refieren justamente a estas auditorías, ¿no? Sigan. 8. Octavo punto. A conocer la identidad del servidor de la administración tributaria bajo cuya responsabilidad se transmitan los procedimientos en que sea parte. También el contribuyente tiene el derecho de conocer. El servidor sería como
se le puede decir como una organización tal vez. No, se refiere a la persona. A la persona. Por ejemplo, si usted le inicia un proceso coactivo, el que firma ese inicio de proceso coactivo debe estar los nombres completos y el cargo que ocupa. Eso se refiere con conocer a la persona que... Igual si le van a hacer una auditoría, la auditoría estará a cargo del ingeniero XXXX. ¿Sí? Ese es conocer. Este es un principio que se aplica en los juicios generales. Incluso en los penales usted tiene derecho a conocer quién es el juez que le va a condenar o que le va a absolver. ¿Sí? Bueno, hoy día ya no. Con las reformas que se tienen, que se hacen en el Código Penal, usted no sabe quién es el que le condena. Muy posiblemente ni siquiera lo vea si está dentro de un juicio penal. Que se quiera hacer reservado, que todo sea secreto. Tal vez usted ni cometió el delito, pero ya va a recibir la condena. Porque esos son los riesgos, ¿no? Para que no lo vean. Puede ser, pero los riesgos también son altos. Puede que usted sea contrario político y lo condenen nomás, sin darle mayor explicación. Siga. ¿Desde cuándo? Desde que se aprobó la ley la ley de inteligencia. Este mes, ¿qué pasó nomás? Ah, recién sí, porque... Sí. Dele, 9. Noveno punto. A no proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la administración tributaria. ¿A qué se refiere ese numeral? A ver. Proporcionar es dar, entregar, Sí, ¿no? pero dice a no proporcionar los ya presentados, o sea, que no se repitan de nuevo los documentos que ya fueron presentados. Usted ya diga sus declaraciones. No le puede decir, oiga, presénteme nuevamente sus declaraciones. Ya no puede. O usted le pidieron un informe, no le van a decir mañana, hoy día lo entrega y mañana le van a decir, oiga, preséntame otra nueva vez ese informe. Ya no se puede, si le solicitan, tienen que solicitarle una sola vez. Es responsabilidad de la institución pública el resguardar, el poner bajo buena custodia todos los documentos que le facilita el sujeto pasivo. No que van a decir, oiga, déjeme otra copia porque la que me dejó ayer se me perdió. Imagínense, si ustedes trabajan en una institución pública, ya con eso los votan nomás. Pero es el punto de pedir una copia, ¿solo se le puede pedir una copia nomás? ¿O? No, usted puede pedir las copias que desee. ¿Sí? Pero así que en ese momento se le perdió, ya no puede. No, no. Es que no se puede perder en una institución pública ningún documento. Y si es que se pierde, es un trámite justificar la pérdida, no es así nomás de decir se me perdió. Pero si se les pierde a ellos. Por eso, no se puede perder. O sea, a nosotros se nos puede perder. Pero a No, ellos no, Usted puede pedir las copias que Pero necesite. ellos no. 1, 2, 3, pero ella, la institución pública, no puede perder nada. Podemos denunciar. Cuando se pierde un documento importante, se pone la denuncia. Usted como servidor público, si no lo vota. Así que tendrán cuidado, no vayan a, por si acaso algún jefe suyo va a decir, no, eliminen ese documento. No dirán eso, pueden ir a la cárcel. No harán eso. Escucharán. No pueden eliminar documentos que ya están o que forman parte de una institución pública. Se puede ir a la cárcel. Es destrucción de documento público. Y hay otros delitos más específicos para eso. Siga. Yes. A la colección de declaraciones en la forma y con los límites previstos en este código y la ley. ¿A la que dice? A la colección de declaraciones en la forma y con los límites previstos en este código y la A ley. la corrección de declaraciones. Colección. ¿O qué es otra palabra? No, a la corrección. Ya. ¿Qué será esto de corrección de declaraciones? Rectificar. Juliana, ¿De qué? ¿qué será esto de la corrección de declaraciones? Que cuando hay algún error en las declaraciones se puede realizar la sustitutiva, se llama sustitutiva. Se puede corregir, ¿verdad? A eso se refiere, que también es parte del derecho
de un sujeto pasivo o del contribuyente. ¿Ok? Colección de declaraciones, eso no me entiendo. ¿Cómo? Ahí tal es el significado de colección de declaraciones. De las declaraciones. A ver, dícteles qué son las declaraciones. Colección de declaraciones. No, declaraciones. Corrección es enmendar lo que estaba mal hecho. Corregir. Entonces, Esa no es declaraciones. ¿Tiene el concepto de declaraciones? No entiendo. No. Ya nos queda leyendo para ver si ya. Usted Siga. te deja el concepto. No, sigamos, siga. No me importa. Unos cuantos en la prueba. 11º punto. A impugnar los actos de la administración tributaria en los que se considere afectado de acuerdo con lo establecido en el presente código y obtener un pronunciamiento expreso y motivado por parte de la administración tributaria. Este es un buen derecho. A ver, ¿cuál es el derecho? Vuelvo a leerlo, por favor. A impugnar los actos de la administración tributaria en los que se considere afectado de acuerdo con lo establecido en el presente código y a obtener un pronunciamiento expreso y motivado por parte de la administración tributaria. Hace rato en numerales anteriores vimos el derecho de reclamación, ¿verdad? Poner reclamos, quejas y todo. Aquí cuando usted ya recibe una resolución en la que dice, por ejemplo, debe pagar $5,000 de multa y usted no está de acuerdo, tiene derecho a impugnar. ¿Qué será impugnar, James? ¿Impugnar la palabra o impugnar los actos de la No, administración? impugnar. Como reclamo. A ver, lea lo que tiene ahí escrito. Impugnar los actos de la administración tributaria. Significa presentar un reclamo o recurso legal contra una decisión que se considere ilegal. El reclamo. Un La reclamo que sea reclamación es como quien dice. O sea, reclamar lo que no está La de acuerdo. presentación se puede decir de un documento, ¿no? Es la presentación de un documento para, como quien dice, anular o un hecho ilegal. Impugnar esa ¿Qué es? A ver, impugnar es reclamar, ¿no? Sí, está bien lo que dice su compañero. Impugnar es reclamar, ¿sí? La impugnación, como está escrito aquí, impugnación de actos de la administración tributaria, se refiere a los recursos que le permite la ley para dar de baja una decisión. Por ejemplo, si a usted le multan, usted puede poner un recurso de apelación o un recurso de, si cree que el proceso está mal, un recurso de revisión. ¿Para qué? Para dar de baja la decisión que ya tomó la autoridad administrativa. Eso también lo vamos a ver más luego, así que no nos vamos a profundizar mucho ahí. Impugnar es reclamar, ¿sí? Reclamar una decisión ya tomada, póngale así. reclamar una decisión ya tomada. Eso es impugnar. Reclamar una. A usted le inician un proceso y ese proceso termina con una decisión, sea a su favor o sea en contra. Si es en contra, usted todavía tiene derecho de reclamar. ¿Sí? Reclamar una decisión. Reclamar. Una decisión ya terminada. ¿Ya? No, existen varias, dentro de los recursos existen varias figuras. Por ejemplo, existe la aclaración, cuando dentro de la decisión tomada hay algún punto que no está claro, que es oscuro o que es ambiguo. La corrección, por ejemplo, dentro de la resolución se hace mal una suma y le ponen que usted tiene que pagar un valor que no es, porque la suma está mal hecha. Es una corrección de datos, de números nada más, ¿sí? También hay la apelación, donde usted busca dejar sin efecto la decisión tomada porque es injusta o porque es ilegal. También hay la revisión, cuando se busca dar de baja la decisión tomada porque en el proceso se hizo algo indebido. Hay varios recursos, ¿sí? Siga. 12º punto. A presentar denuncias tributarias administrativas
quejas y sugerencias ante la administración tributaria. Palabras en términos jurídicos. Denuncias tributarias. Son presentados por ciudadanos, empresas o otras entidades. Son presentados por ciudadanos, empresas o otras entidades para deportar si hay un fraude, evasión, o otras irregulaciones fiscales o otras irregularidades fiscales u otras irregularidades fiscales. Sí. Son presentados por ciudadanos, Ya. empresas o otras entidades para deportar si hay fraude, evasión, Reportar. para deportar si hay fraude, evasión, para deportar si hay fraude, evasión u otras irregularidades fiscales. Que se deportan fraude, evasión u otras irregularidades fiscales. Administrativas. ¿Qué? Administrativas. Son acciones del Estado o sus entidades. Son acciones del Estado o sus entidades. Son acciones del Estado o sus entidades en el ejercicio de su función de gobernar, regular, controlar y presentar servicios. Gobernar. Ahí sería de- Gobernar, regular, controlar y supervisar servicios y prestar servicios. Pero ella no es denuncias administrativas, solo es denuncias tributarias. Denuncias tributarias, administrativas Digo, pero las denuncias son administrativas. Claro, denuncias administrativas. Ajá. Su función de gobernar, regular, controlar y prestar servicios. Quejas. Son reclamos formales. De una mala actuación administrativa, por parte de las autoridades. Son reclamos formales por una mala actuación administrativa por parte de las autoridades. Son reclamos formales por una mala actuación administrativa
por parte de las autoridades. ¿Ya? El 12 punto también nos habla que el contribuyente también tiene derecho a, si que tiene alguna duda, presentar una queja, tal caso también una denuncia, que le responda a la administración tributaria. ¿Qué será eso de denuncias tributarias? A ver, Ecuador. Denuncias tributarias. Son prestados, Prestados. son presentados por los ciudadanos o empresas o entidades para reportar si hay fraude, evasión o otras irregularidades fiscales. Ya. ¿Cómo se verá, por ejemplo, un tema de evasión? A ver, ustedes son auditores en una empresa. ¿No son parte? No, a ver. ¿Auditores qué? No, a ver, ustedes son parte del área contable de una empresa. ¿Ya? Ustedes son asesores de contabilidad. ¿Ya? Y el auditor, ¿se acuerdan que hablábamos ayer de las retenciones, verdad? Por ejemplo, el auditor retiene pero no devuelve al Estado. ¿Qué harán ustedes? Tienen que reportar en primera instancia a su jefe inmediato, no al jefe del cuerpo contable, sino al jefe de la empresa, ¿no? Para que él tome una decisión, si denuncia o no. Si es que están en una institución pública y ven alguna situación de estas, lo que tienen que hacer es poner la denuncia y sí en la fiscalía directamente. ¿Para qué? Para que ustedes se libren de responsabilidad y no los acusen como cómplices. O para que luego no les vayan a echar la culpa a ustedes. Pero, También hay. disculpe, y ahí cuando, por ejemplo, como usted dice, tenemos que reportarle a nuestro jefe, pero si estamos a cargo de otra persona, nos pasamos por En esos casos sí. esa persona. En esos casos sí. Porque allí lo que importa es que usted deslinde responsabilidad. Deslindar responsabilidad significa que luego no lo vayan a involucrar. Entonces, por ejemplo, ustedes, a ver, todos ustedes son contadores, son asesores contables en una empresa. Yo soy el jefe de este grupo. Y acá el Ayuriquín es el dueño de la empresa. Pero resulta que yo hago las retenciones y el dinero no está en el SRI, no se devuelve. Y el SRI me notifica que no estoy devolviendo las retenciones o algo parecido. Y ustedes se dan cuenta, Macarena es la responsable de las retenciones. ¿Qué hace al detectar ese problema? Debe informarlo. Ya no a mí porque yo estoy comprometido pues, como jefe de su equipo, sino al dueño de la empresa. ¿Ya? Tienen que reportarle, oiga, mire, esto está pasando, llegó la notificación del SDI que nos están devolviendo los dineros de la retención o algo parecido, se le pone a su conocimiento. Entonces ya no, yo no iría, o sea, a mí no me, las autoridades no serían contra mí, sino contra la persona de ese equipo. O sea, No que se equivocó, porque ya se habla de delitos, ¿no? Ah, Eso ya no es de equivocación, es cuando usted en vez de poner 9 pone 6. Eso es de equivocación. Cuando usted conscientemente retiene dinero, se apropia de dineros que no son suyos, eso ya no es una equivocación, eso es un delito. Robar. ¿Ah? Entonces ustedes para deslindar responsabilidad, o sea, para que luego no los acusen, tienen que informar por escrito, no de palabra. No necesitan hacer un memorando con un simple correo, mire, esto está pasando. ¿Ya? Pero esa es obligación de usted para que no se meta en problemas luego. Que luego le van a echar la culpa al más humilde, por no decir la palabra. Generalmente es así, muchachos, cuando hay ese tipo de problemas, se le echa la culpa al más humilde del grupo. Pero humilde está mal utilizado el término ahí. ¿Ya? Diga el más pendejo, abogado, con toda la confianza. Entonces ustedes, para evitarse ese tipo de problemas legales, que incluso pueden desembocar en la cárcel, Al peor asesorado también. tienen que reportar, tienen que informar. No necesitan hacer un memorándum, un oficio, un escrito. Simplemente cogen su correíto
y le reportan a su inmediato superior, al dueño de la empresa en este caso. Si es que el dueño de la empresa toma medidas o no, ya será cosa de él, pero usted cumple con informar. ¿Sí? No, ya queda una constancia. Claro, queda la constancia de que usted informó. ¿Sí? Entonces, si algún rato se abre una investigación, por ejemplo, tienen esta mala práctica y luego de 6 meses cae la fiscalía a incautar computadoras, a incautar teléfonos, a incautar papeles, entonces ahí van a ver que usted informó. ¿Sí? Entonces ahí le va a decir, no, pues esta señora desinformó, saquémosle nomás del caso. Y le siguen el juicio penal en contra de las otras personas. ¿Sí? Ah, o sea, No, eso es deslindar responsabilidad, que luego no la vayan a involucrar penalmente. Quizás hoy día demoran, o sea, meses, 5 años. Sí, eso demora meses. Por eso digo, o sea, como una está metida ahí, te pueden entregar. Ahora, un consejo, a ver, este es un consejo a título personal. Cuando vean que en la institución donde están trabajando, en la empresa que están trabajando, están cometiendo delitos o haciendo cosas ilegales de forma descarada, yo les recomiendo que no se queden ahí. A veces es mejor perder un trabajo que hace solo unos 2 meses a que luego estar involucrado en este tipo de problemas legales, donde va a gastar abogado, donde no va a poder dormir en las noches por el miedo y donde los otros le van a acusar que usted fue el que se robaba la plata. Eso sí pasa en las empresas de aquí, tanto en públicas como en privadas. Es mejor quedarse sin sueldo unos 2 meses hasta conseguir un trabajo o dedicarse a otra actividad que estar involucrado en con gente que comete delitos. Emprender. Vamos a emprender. No, es que no tengan miedo de la carrera. Lo que sí deben hacer es transparentes en su gestión, en sus funciones. Siempre traten de hacer lo correcto. Ayer les explicaba a sus compañeros, tal vez no tengan el dinero que quisieran tener, pero van a tener una vida tranquila. La carrera es igual que la de abogado. Ya ganan más. El abogado Muy bien. para hacer un Sigamos. papelito cobran 30, 40. Sigamos. Punto 13. A obtener las devoluciones de impuestos pagados indebidamente o en exceso que procedan conforme a la ley con los intereses de mora previsto en este código sin necesidad de que este último sea solicitado expresamente. Palabras en términos jurídicos. Pagados indebidamente. Se refiere al monto de dinero. Pagos indebidos. Se refiere al monto de dinero de la administración tributaria. Se refiere al monto de dinero de la administración tributaria. Se refiere al monto de dinero de la administración tributaria. Pagos indebidos. Se refiere a pagar sin que exista Sin que exista la obligación legal del derecho. sin que exista la obligación legal de hacerlo. De hacerlo. ¿Ya? Se refiere a pagar sin que exista la obligación legal de hacerlo. Sí, sí. Pago indebido. Sin que Se refiere a pagar sin que exista la obligación legal de hacerlo, ¿verdad? Ese es el pago indebido. Cuando a usted le cobran, usted paga por algo que no debía pagar, que no le correspondía pagar, ¿sí? La obligación legal A la de hacerlo. obligación. Se refiere a pagar sin que exista la Sin que exista obligación la legal obligación de legal de hacerlo. hacerlo. Sin que exista la La obligación obligación legal de hacerlo, ¿sí? Y en exceso. En exceso. Se refiere también a montos pagados, montos pagados Por encima de lo que realmente. Eso. por encima de lo que realmente correspondía conforme a la ley. Son montos pagados por encima de lo que realmente son montos pagados por encima de lo que realmente correspondía conforme a la ley. Lo que realmente correspondía conforme a la ley.
lo que realmente correspondía a conforme de la ley. Mora. Mora no es la fruta, ¿no? ¿Qué es la mora, James? Es un retraso en el cumplimiento de una obligación. Es un retraso de un cumplimiento, la obligación. Cumplimiento de la obligación. Ese retraso en el cumplimiento de una obligación. Ese retraso de un cumplimiento de una obligación. El cumplimiento de una obligación. Especialmente cuando la persona no paga una deuda dentro del plazo legal. Especialmente cuando una persona no paga la deuda en un plazo legal, durante un plazo legal. Durante un plazo legal. Cuando una persona no paga la deuda durante un plazo legal. Resumido, no pagar la deuda dentro del plazo. No pagar la deuda. No pagar la deuda dentro del plazo, eso es resumido, lo que es mora. Porque está bien que aprendan ese concepto largo. No me aprendo los cortes. No pagar la deuda. No pagar la deuda dentro del plazo legal. ¿Sí? No pagar la deuda A dentro usted le del dicen plazo que legal. pague hasta el 5 de cada mes, pero no pagó el 5, pagó el 8, ya le genera un interés por mora. ¿Sí? La mora es el no pagar. La consecuencia de la mora es la imposición de una multa. O lo que se llama también interés por mora. Tienen que ir escribiendo, imagínense que tienen un libro en el cerebro, un libro en blanco y ahí van escribiendo los conceptos. Ya se me acabaron las páginas de ya me tocó buscar otro ya. ¿Cuál vimos ahorita? Devolución el 13, ¿no? Devolución de impuestos pagados indebidamente o en exceso. Eso ya les expliqué hace rato, ¿no? Cuando usted paga indebidamente o en exceso, tiene derecho a decir que le restituyan estos valores. Y allá viene el tema de créditos voluntarios, que lo hablamos en otra ocasión. ¿Sí? Siga. Punto 14. A desconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que le sean aplicables de conformidad con la ley. Palabras en términos jurídicos. Regímenes. Vayan a poner ustedes. De abogado que viene. ¿Qué están poniendo ustedes ahora? Regímenes. ¿Qué es? Es un conjunto de normas que regulan el ámbito específico del derecho. Es un conjunto de normas que regulan el ámbito específico del derecho. Es un conjunto de normas que regulan en el ámbito específico del derecho. Sí. Fiscales. Específico del derecho. Del derecho, sí. Un ámbito específico del derecho. Fiscales. Se refiere a los asuntos tributarios. Se refiere a asuntos tributarios del Ministerio Público. Se refiere a asuntos tributarios del Ministerio Público que intervienen en los procesos penales en la presentación del Estado, en la representación del Estado, que se presenta, que interviene en procesos penales
Ahí lo necesito. Todo, repite todo. Se refiere a asuntos tributarios del Ministerio Público que intervienen en los procesos penales en representación del Estado, que interviene en los procesos penales en representación del Estado. ¿Ya? ¿Y qué será eso del reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que les sean aplicables? El conocimiento es tener como que el conocimiento de tal. Por ejemplo, recién se dictó la ley con la que se perdona intereses, ¿verdad? Condonación tributaria, ¿sí? A eso se refiere este derecho, ¿no? A que como ya se dictó esa ley en donde se perdonan los intereses, entonces yo puedo acceder a ese régimen, a esa norma, ¿verdad? A eso se refiere. Sigan. ¿Desde cuánto es? Pero ahí sigue aumentando todos los intereses. ¿Cómo que ya se Pero acabó? empiezan a contar desde cero. Se perdonan los intereses, pero Pero empiezan los a contar intereses desde cero. desde cuánto. Y el siguiente año ya está vigente en este tiempo. Y el siguiente año nuevamente se perdonan los intereses. Pero esos intereses ¿Hasta no- cuándo es? Hasta el 12 de julio. Hasta que termine el año fiscal. O sea, sale la ley y se perdona, se borra todos los Me confundí intereses. con lo del sur. Y luego empiezan a correr, si usted no paga, empiezan a correr nuevamente intereses luego de la fecha en que se promulgó la ley. ¿Sí? Se empieza a contar desde uno. Ahora, esos beneficios no son específicamente para gente como el fotógrafo, que debe $800. Ya son 500 que perdonaron. Esos beneficios son para los grandes emporios, para las grandes empresas, que deben millones de millones. El año anterior nomás eran como 4.000 millones que se perdonaron en intereses. En el tiempo de Lazo lo mismo, en el tiempo de Moreno lo mismo. Se perdonan millones de millones, miles de millones. Por ejemplo, los intereses crean interés. No, Sí. no, es prohibido eso. El interés no genera interés. La deuda genera interés, el interés no genera interés. Si alguien les quiere cobrar interés por interés, eso es un delito. Se llama anatocismo. Un delito. Es una palabra decente. Fotosíntesis. No, le perdonan el ¿A interés partir de por cuándo? mora. Por eso sale interés, ¿no? Pero solo No le perdonan la deuda, ¿sí? instituciones públicas. En instituciones, Pero claro, en que se instituciones debe privadas más se van a interés perdonar. que la deuda. Cobrar interés sobre interés, eso está prohibido. Es un delito imprescriptible eso. Si un banco les cobra interés sobre interés, se friega y se va. Eso es un delito imprescriptible. Es como, ¿qué es? Claro, pero que cobran por el interés más de la deuda. Interés sobre interés. No, lo que pasa es que la tasa de interés es alta, eso es diferente. Ah, eso es. Sí. Entonces ustedes, por ejemplo, ustedes de esos términos ya tienen que ir. Sé que están en primero, ¿no? Pero ya tienen que ir tratando de diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. Anatocismo, eso es interés sobre interés. Eso es un delito. Con eso dice, ¿te acuerdas? Pero hay muchos tipos de delitos. No se olvidarán. No se puede generar interés sobre interés. El interés solo se genera sobre el capital o sobre la deuda. Pero se puede subir el interés. Lo que existe es las altas tasas por mora, por ejemplo. Le cobran el 20% si se... No sé si alguien aquí tiene créditos de activos. Ustedes ven, por ejemplo, en el pagaré se establece que de 1 a 5 días, por ejemplo, se cobran $10. Pero si se pasa de los 20 días ya le cobran $29. Y así sigue aumentando. Las tasas de interés son altas cuando no se cumple con la obligación. Entonces, cuando usted... El acoso. Pero para que no te cobren ese interés. El acoso. Sí, a ver, escuchen, verán. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes
dejan de pagar la deuda por 2 años. Tal vez el interés por mora es superior a la deuda. Usted sacó un crédito de 2.000, pero ya está debiendo 6.000 por intereses de mora, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene dinero y quiere pagar rápido el crédito? Puede hacer el pago anticipado al capital. Entonces, y en eso tienen que tener cuidado cuando van a las instituciones financieras. Ellos les quieren cobrar, por ejemplo, usted tiene $2.000 para pagar adelantado. Ellos le dicen que le cobran de las cuotas. ¿Sí? Es como que si usted pagara las cuotas por adelantado. No, tiene que decir yo quiero pagar al capital. Que eso es una estipulación legal que un derecho que nos beneficia a nosotros los. Pero el interés queda ahí. ¿O cómo? No, el interés se reduce para el siguiente año. ¿Sí? El interés se genera en base al monto de la deuda. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un crédito de consumo. En casi todas las instituciones de crediticias están en el 15% del crédito de consumo. 15.70 por ahí están. Por ejemplo, si usted se saca 10.000, le hacen el cálculo del 15.7%. Ya las personas ya les han de llamar si se y en quieren el o no se segundo año, quedan, como porque ya se acabó el contrato. de los 10.000, Y que usted trae pagó adelantado uniformes y todo, y 4.000. bla, bla, bla. El ¿Te parece siguiente bien? año le van a Porque hacer si el no, si cálculo vamos a tener solo la por reunión los recién a las 5.000 4 de la que van a tarde. Luego de eso de ahí, Por eso es ir para allá importante ya diferenciar el es pago mucho al tiempo. capital con el Los chicos adelanto salen de a las las 6. cuotas. Nunca Luego se paguen quedan las más tiempo y ya no cuotas encuentran bus. adelantadas, paguen el capital. Pero, no, pero eso también, yo creo que ya eso de ahí es como una evidencia también de esas personas, porque hay otras personas que no saben eso y dicen, ay, no vengo a pagar tal cosa. Y Sí, pero por eso ustedes por eso están aquí para informarse, ¿no? Y cuando tengan conocidos, asesórenles y cóbrenles con la asesoría. Pero siempre que vayan a pagar adelantado, paguen el capital, abono el capital. No adelanten el pago de las letras, sino paguen adelantadamente el capital. Se llaman abonos de capital o pago anticipado del capital. Con eso se le reduce luego la tasa de interés, o sea, el monto del interés. Porque ya no le calculan, por ejemplo, en este caso el crédito de 10.000, ya no le calculan por los 10.000, sino le van a calcular el interés por los 6.000. Pero eso aplica a todas cosas. Porque Eso eso iba a iba a decir, decir, en sí En es toda entidad crediticia, Ah, solamente Sí. crediticios. todo crédito que usted saque. sí. Aquí quiero le corta la mano con los colombianos autorizados. No, yo me refería a cuando las personas hacen créditos a almacenes. Sí, a eso. A eso, ¿no? No, lo que pasa es que eso es otra cosa. Ustedes están pagando por un producto que adquirieron, no están pagando por un crédito. Entonces, por ejemplo, si el producto vale $200, así pague anticipado, no le van a bajar de $200. No me lo paguen. ¿Ya? Claro, si lo paga de contado es otra cosa. Pero saben mandar unos bueno, ¿cómo se llama? Almacenes, saben mandar que si pagan antes, les bajan, que será un mes antes. No, lo que les bajan son los intereses. No le bajan el monto del el valor del producto. Y eso, por ejemplo, los almacenes que dicen ustedes, venden las deudas para que otras instituciones les cobren. ¿Sí? Es la cartera castigada. ¿Ah? Siga, James. ¿Qué pasa ahí si no cobran? Punto 15. Le sigue el juicio. Punto 15. A solicitar que se deje constancia en acta de la documentación exhibida o entregada al servidor y de todas las manifestaciones verbales que se realicen por parte de los servidores y de los contribuyentes dentro de los procesos administrativos. Palabras en términos jurídicos. Actas. Son registros formales que certifican lo ocurrido. Son registros formales que certifican lo ocurrido en una determinada actuación. Son registros formales que se certifican lo ocurrido en una determinada actuación. Son registros formales que certifican lo ocurrido en una determinada actuación. Ya.
Procesos administrativos. Procesos administrativos. Ese no, ese ya lo dictó. A ver, ¿qué dice este 13? Léale de nuevo. A solicitar que se deje constancia en acta de la documentación exhibida o entregada al servidor y de todas las manifestaciones verbales que se realicen por parte de los servidores y de los contribuyentes dentro de los procesos administrativos. A usted le llaman a declarar, por ejemplo, dentro de un juicio colectivo, que no es común, pero puede ser. Tienen que generar el acta de lo que usted dice. ¿Sí? Tienen que generar el acta. Y en esa acta va a poner usted su firma. Eso es algo en lo que fallan, por ejemplo, los auditores. Cuando van a una empresa o a una institución pública a hacer el proceso de auditoría, llaman a la gente, les hacen preguntas, pero nunca generan un documento de respaldo. Al final no se sabe si es que son inventos de ellos o en verdad les dijeron. Y luego en un proceso judicial eso puede ser impugnado. Porque no hay una constancia de que, por ejemplo, James dijo que el director distrital no dio paso para el ingreso de bienes, por ejemplo. Que dijo que no los ingresa, pero no hay una constancia de esa declaración. Entonces, siempre que ustedes realicen una declaración verbal, tiene que existir la constancia por escrito. ¿Sí? Sigan. Los funcionarios, servidores o empleados públicos que impidan el efectivo goce de los derechos Que yo soy importante. previstos en este artículo serán sancionados conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público. Palabras en términos jurídicos. Goce, no de gozar. Se refiere al uso, goce, se refiere al uso, goce, G-O-C-E. Se refiere al, Te hace mal juntarte con Eduardo. se refiere al uso Ya. de un derecho, bien o beneficio de forma legal. De un derecho, bien o servicio, de un derecho, bien o beneficio, O servicio. derecho, bien, Sí. perdón, o beneficio de forma legal. De bien o beneficio de forma legal. Vas a ver. Ya, gracias. Ahora, el efectivo goce de los derechos. Es diferente para que sepan lo que es goce y ahora lo que es goce en el efectivo de los derechos. Lo que significa el goce y lo que significa gozar del goce. No, el efectivo goce de los derechos. Por eso. Por eso, pues, ya es el efectivo. Ya ves, ahí está, que se usa. Son personas que pueden usar y beneficiarse de sus derechos en la práctica. Son personas que pueden beneficiarse y usar sus derechos en la práctica. Son personas que pueden usar y beneficiarse de sus derechos en la práctica. Gracias a la acción del Estado. Gracias a la acción del Gracias a la acción del Estado. No haga pausa, no haga. Gracias a la A la acción acción del Estado. del Estado. Personas que pueden usar y beneficiarse de sus derechos en práctica gracias a la acción del Estado. La acción del Estado. Régimen disciplinario. Controla y sanciona el comportamiento de los funcionarios. Controla
controla y sanciona el comportamiento indebido de los funcionarios. Régimen disciplinario. Controla y sanciona el comportamiento indebido de funcionarios. Controla y sanciona el comportamiento indebido de funcionarios para asegurar el orden. Controla el comportamiento indebido de funcionarios para controlar el orden. Para asegurar el orden. Para controlar. Para asegurar el orden, perdón. Para asegurar el orden. Para asegurar el orden. El orden, ¿cierto? Sí, orden. Puede controlar el orden. Ya. ¿Ya? Ahora les voy a dar un ejemplo. Una persona presenta su declaración de impuestos, pero comete un error en los ingresos reportados después de darse cuenta que va donde el SRI, va donde el SRI para poder corregir la información. Pero un funcionario le dice que no puede hacerlo. Si nos vamos al numeral 10 del artículo, el contribuyente tiene derecho a corregir sus declaraciones dentro de los plazos y condiciones establecidos por la ley. Si el funcionario le niega este derecho sin justificación legal, puede salir sancionado. Lo que puede hacer la persona es presentar un reclamo formal o acudir a instancias superiores dentro del SRI. No, eso es No, dijo que no, que eso era para... Muy bien, James, siéntese por favor.